Estudios Bíblicos Logos presenta El Ministerio de Jesús, capítulo 5. En este capítulo presentamos la purificación del templo, Jesús y Nicodemo, y la serpiente de bronce. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Jesús acostumbraba todos los años subir desde Nazaret a Jerusalén para celebrar la Pascua. Era una costumbre que sus padres terrenales le impulsaron a hacer desde muy joven. Ya pudimos observar el relato que quedó registrado por Lucas, cuando a sus 12 años se desprendió de sus padres sin que ellos se dieran cuenta. Y estuvo por 3 días en el templo, tiempo que no perdió para hablar como todo un profeta. Eran las Pascuas correspondientes al año 30 de nuestra era, y en el templo aún se efectuaban trabajos de restauración, emprendidas por Herodes el Grande, desde el año 21 a.C. Y Jesús halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcando las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Este relato, acerca de la purificación del templo por parte de Jesús, es narrado por los 4 escritores del Evangelio. Pero con la diferencia de que el apóstol Juan nos describe que este hecho tuvo lugar en su primera visita como Mesías, y el resto lo ubican en su última visita al templo, en su entrada triunfal, poco antes de morir. Jesús hizo esto solo una vez. ¿Quién tiene la razón? ¿Juan o el resto de los escritores? Sin duda alguna, que no tiene ningún sentido que esto haya ocurrido al final de su ministerio. Porque, ¿qué razón tiene que les haya permitido a los mercaderes del templo hacer estas cosas los años anteriores? La purificación del templo sirvió de empuje para que su nombre comenzara a ser mencionado por todas las regiones de Judea y Galilea, como aquel que se atrevió a desafiar a las autoridades del templo en sus propias narices. Ahora bien, ¿por qué estaban estos señores haciendo sus negocios en el templo? La razón es obvia. Como podemos observar, lo que allí se vendía eran animales que se podían usar para hacer ofrendas o sacrificios. Por eso vemos que los animales mencionados son bueyes, ovejas y palomas. Todos ellos eran válidos para los ritos que allí se hacían para la expiación, ofrenda y holocausto. Es como cuando vamos a un cementerio a visitar la tumba de algún pariente fallecido, y es casi una costumbre dejarle flores en su tumba. ¿Y qué nos conseguimos en abundancia en los cementerios? Los vendedores de flores haciendo sus negocios. ¿Y qué hay de los cambistas? ¿Quiénes eran? Los cambistas trabajaban en mesas predispuestas para efectuar cambios de monedas, ya que el dinero que debía entrar a los tesoros del templo, bien sea por ofrenda o expiación, debían ser en ciclos, por lo cual muchos de los peregrinos que traían monedas griegas o romanas
se veían en la obligación de cambiarlas. La reacción de los sacerdotes y custodios del templo, quienes permitían que sucedieran este tipo de comercio entre las instalaciones del santuario, sintieron molestias por la actitud hostil de este hombre desconocido para ellos. Ya que Jesús era conocido en Galilea, mas no en Jerusalén. ¿Por qué se permitían este tipo de negocios dentro de las instalaciones del templo? Porque según las tradiciones, la mayoría de estos puestos de mercaderías eran sostenidos tal vez por la poderosa familia del sumo sacerdote Anás, pues le resultaba ser un buen negocio. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Uno de los problemas que existió para entender a Jesús era su manera de expresarse, ya que casi siempre lo hacía de manera alegórica o en parábolas. Vemos que la respuesta que dio Jesús a los judíos que preguntaban fue totalmente incomprensible para ellos, ya que se quedaron estupefactos cuando Jesús les dijo que destruyeran el templo, el cual él levantaría en 3 días. Y dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú, en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jamás les pasaría por su mente que Jesús se refería a su cuerpo, por lo cual se apresuraron a referirse sarcásticamente al tiempo de restauración del templo, emprendida por Zorobabel, en el año 535 a.C. Esta famosa frase, que mencionó Jesús al decir: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, tal parece que la mencionó en más de una ocasión, hasta el punto que en los días finales de su ministerio, intentaron acusarle falsamente de tener intenciones de destruir el templo hecho a mano, y levantar otro, hecho sin manos. De igual manera, lo acusaron cuando estaba clavado en la cruz. Durante esos 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, mejor conocida como días de Pascua, Jesús enseñaba en el templo, haciendo muchas señales, y mucha gente creía en él. Pero la gente se agrupaba más que todo, era para ver sus señales. Algunos decían que en verdad se trataba del Hijo de Dios, mientras que otros pensaban que estaba poseído por demonios. Jesús estaba al tanto de los pensamientos de los corazones de estos hombres y mujeres. Sabía quién creía de verdad, y quién no. Pero entre los sacerdotes del templo, se comenzó a crear como una especie de conspiración, ya que para ellos, era inconcebible, que se declare a él mismo, como el Hijo de Dios. Siendo como una piedra de tropiezo. Como lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 23 y 24. Este era la primera vez que Jesús llegaba al templo con tal autoridad, luego de haber comenzado su ministerio. Y todavía se podía mover con libertad entre los judíos. Jesús y Nicodemo. En el capítulo anterior, habíamos dado un breve comentario acerca de este encuentro entre Jesús y Nicodemo, con la finalidad de poder explicar un poco acerca del bautismo por las aguas. Como bien decíamos, Nicodemo era un fariseo que tenía un alto rango en el seno del Sanedrín. Era temeroso de las cosas de Dios, y no se tomó las cosas a la ligera,
como los otros fariseos. A pesar de ser muy celoso de las cosas de Dios, le llamó mucho la atención todas las señales que Jesús hacía, y de una manera discreta prestaba atención a sus palabras, de manera de no llamar la atención de su grupo. Se decía a sí mismo que para que Jesús hiciera las señales que hacía, Jehová tenía que estar con él. Sabía que Jesús no era de Jerusalén, y que, al terminar la fiesta, ya no estaría entre ellos de nuevo. Por eso consiguió concertar una cita privada con él, de la manera más discreta posible, ya que no quería entrar en conflicto con los otros fariseos. Actuó con diligencia, y muy probablemente pudo convencer a uno de los allegados de Jesús, para que le hablara de él, con la finalidad de que le cediera una audiencia. Y de esta manera, se pudo concertar dicha reunión. Este intermediario, muy bien pudo haber sido Judas Iscariote, ya que era el único de Judea, que se supone tenía más contactos con este tipo de gente. Lo que quedará demostrado casi al final de esta historia, cuando entregue al Maestro en las manos de los fariseos. Nicodemo logra hablar con Jesús de noche, cosa que era atípica para Jesús, ya que generalmente hablaba en público y durante el día, y en algunas ocasiones, que le tomaba la noche sanando enfermos. Pero como se trataba de un fariseo que no quería que nadie lo viera, lo recibió donde estaba reunido con sus discípulos. Nicodemo no fue el único miembro noble del Sanedrín que se sintió atraído por el Evangelio de Jesús. También estaba un hombre llamado José, quien era nativo de una ciudad llamada Arimatea, por lo cual se le conocía como José de Arimatea. Este hombre era rico, y pertenecía también al Sanedrín. Y junto con Nicodemo, jamás estuvieron de acuerdo con todo lo que le hicieron a Jesús sus compañeros del consejo. Antes bien, habían sido sus discípulos secretamente, por miedo a los judíos, aunque nunca llegó a hablar con Jesús estando en vida. Si el resto del Sanedrín supiera lo que pasaba por su cabeza, sin duda que hubiese sido expulsado de sus funciones, excomulgado como miembro del concilio. Este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no le habló abiertamente a Nicodemo, sino que usó una vez más su forma parabólica de expresar su doctrina. Pero le habló de una sola cosa, un solo mensaje, y se trataba del hombre nuevo. Un nuevo nacimiento es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como su Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso espiritual, cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. El nuevo nacimiento de la persona arrepentida es el foco central del mensaje del nuevo Evangelio de Jesús, y solo se habla de ello en esta reunión, sostenida entre Jesús y Nicodemo. Relato que solo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan. Aunque Jesús dirá más adelante que usó palabras terrenales para hablarle a Nicodemo, estamos claros que a ningún terrenal le cabría en la cabeza que el hombre pudiera nacer de nuevo. Por eso es que Nicodemo, sabiendo que esto es imposible, le hace la pregunta de una manera sarcástica,
y quizás no fue muy inteligente a la hora de preguntar, siendo que se trataba de un hombre estudioso e intérprete de las leyes. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no podía entenderlo, por eso es que sigue preguntando: ¿cómo puede hacerse esto? A pesar que Nicodemo sigue preguntando, Jesús le sigue hablando de manera alegórica, incomprensible para él, y le dijo: De cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora vamos a explicar lo que quiso decir Jesús al fariseo. No se trata de que el hombre tenga que nacer de matriz nuevamente, sino un nuevo renacer, del agua y del Espíritu. El hombre ciertamente es carne, y por tanto, la carne está condenada por el pecado. Es por eso, que cuando se dice un nuevo nacimiento, se refiere a dejar de vivir como hombres carnales, viviendo bajo la ley de la carne, a darle paso a la vida en el Espíritu Santo de Dios, que es el que vivifica. Si morimos en la carne con Cristo, también seremos vivificados, por el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Así lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Si queremos ser un alma renacida en el Señor Jesucristo, y que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, y habite en nuestros corazones, es necesario en primer lugar, aceptar que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Segundo, comprometer nuestros cuerpos a través del bautizo, para servir a Dios en espíritu y en verdad, y apartarnos de todo pecado. Y en tercer lugar, recibir de parte del Creador Omnipotente, la unción de su Espíritu Santo. Todo esto significa dar un giro de 180 grados a nuestras vidas llenas de vicios. Y eso es a lo que Jesús llama nacer de nuevo. Y una vez que se recibe el Espíritu Santo de Dios, comienzas a caminar por el camino estrecho, y a depender de Él, directamente. Jesús y la serpiente de bronce. Jesús le recuerda a Nicodemo lo que pasó en el desierto, cuando Jehová Dios castigó al pueblo de Israel con las serpientes. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hecho ocurrió en el año 1454 a.C., meses antes de entrar a la tierra prometida. Este castigo de Dios se produjo por causa de la 12ª tentación que hicieran los israelitas a Dios, la cual sería la última que ocurriría en el largo periodo de los 40 años del Éxodo. Se quejaron del hambre y la sed, ya que el maná lo tenían aborrecido, y era muy liviano. Dios les envía serpientes para que murieran envenenados. Y así murieron muchos. Pero una vez más, Moisés clamó por misericordia, por lo cual Jehová le dijo que hiciera una serpiente de bronce, y que la pusiera en una asta, en un alto. Y todo aquel que fuera mordido, y mirara la serpiente de bronce, podría mantenerse con vida. Usted se preguntará, ¿no era más fácil quitar las serpientes de la misma manera que las había traído?
Quizás sí, pero veámoslo desde el siguiente punto. Si Dios simplemente hubiera quitado las serpientes, la gente se hubiera salvado sin la necesidad de hacer nada a cambio. Mientras que de esta manera que lo hizo, el pueblo tenía que buscar su propia salvación, y sobre todo, creer que en verdad serían salvo, con tan solo buscar y mirar la serpiente de bronce. Jesús se compara a sí mismo como aquella serpiente de bronce, para que todo aquel que se fije en él, sea salvo de la picadura del pecado, y vivir para siempre en el reino de los cielos. Por eso es que Dios no quitó las serpientes en el desierto, para obligarlos a tener que buscar su propia salvación. Y al igual que ahora, el que se sienta mordido por el pecado, tiene que moverse y buscar dónde mirar, si en verdad quiere entrar al reino de Dios. En el tiempo de Moisés, era vivir para poder entrar a la tierra prometida. Pero ahora, lo que está en juego es la salvación para una vida eterna. Muchas personas aseguran que lo de la serpiente de bronce es un ejemplo, para darle pie y cabida a la veneración de imágenes. Pero están muy equivocados, ya que el objetivo de la serpiente de bronce no se hizo con tal fin. Los hebreos quisieron venerarla, y la conservaron entre los objetos sagrados de Dios por 750 años, entre la indumentaria de los utensilios del templo, llamándola Neustán, y convirtiéndola en objeto de culto y de idolatría, lo cual iba en contra de los designios de Dios. Finalmente, fue destruida por el rey Ezequías de Judá, en el año 725 a.C. Y continúa Jesús hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versos que más se ha utilizado como bandera para el cristianismo moderno. El famoso Juan 3:16. Y es que, en verdad, el que Jehová haya enviado a su propio Hijo, es un gran gesto de amor. Ahora bien, para estar claros, nosotros los hombres no nacemos como hijos de Dios. Recordemos que Dios solo tiene un Hijo, el cual se llama Jesús, por eso que el apóstol Juan siempre lo menciona como el unigénito Hijo de Dios. Los hombres simplemente somos criaturas de Dios, hechuras, obra de sus propias manos, pero no somos engendrados como hijos de Dios, porque si fuera así, entonces seríamos dioses, y Jesús no sería llamado unigénito. Si fuéramos dioses no estaríamos acá en la tierra, estuviéramos alrededor de su morada, donde está su reino. Pero estamos acá en la tierra, porque somos hombres hechos de carne y huesos. Ahora bien, Dios nos ha dado una potestad, para que tengamos la oportunidad de ser adoptados como sus hijos, según escribió el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios 1:5. Pero esa potestad no se la gana cualquiera, solo el que logra nacer de nuevo, de las aguas y del Espíritu, como bien se lo dijo Jesús a Nicodemo. Una vez que somos adoptados como hijos de Dios, nos hacemos iguales a los ángeles, y ellos nos servirán. En el mundo en que vivimos, es muy común decir que todos somos hijos de Dios, ya que todos procedemos de Él. Pero eso es un concepto un tanto alejado de la realidad, ya que el hombre es hijo del hombre, y como dijo el mismo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, si queremos pertenecer al selectivo grupo de los llamados hijos de Dios,
Tenemos que cumplir con la doctrina de Jesús, la cual nos la envió el mismo Dios. Y recordemos, es solo para ser llamados hijos de Dios. Jesús mismo se llamó el Hijo de Dios en el templo, y eso le costó la vida. Los llamados a ser hijos de Dios hacen las cosas de Dios, pero si no lo hacen, y en su lugar hacen las cosas del mundo, se constituyen en hijos del diablo, como dijo el mismo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A lo que está a la vista no necesita mucha explicación. Y ya para terminar dice a Nicodemo: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dijo que no había venido para condenar al mundo, sino para salvarlo, y tiene toda la razón, porque ya este mundo ha sido condenado a la muerte desde la época de Adán. Cristo vino a ofrecer una escapatoria al mundo, de sus pecados, y por tanto, de su condena. Pero, ¿qué hay de los millares en el mundo que jamás oyeron de Jesús? Esos que vivieron y murieron antes de su venida, o los que hasta ahora viven en lugares muy remotos donde ni siquiera saben que existe un Dios, o ni siquiera saben realmente de dónde provienen. Dios obrará en su justicia, y a cada quien dará conforme a sus frutos. Para la época actual del cristianismo, el solo hecho de no creer en su palabra, luego de haberla escuchado, trae consigo la condena. Porque la oímos y no le creímos, o la creímos, pero no la cumplimos.